Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé al otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado:
sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra. Pero también, Señor, que seas tú enseñándonos y que ese yo nuestro mengue, Señor. Amén. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, refrescando y llenando nuestra copa, Señor, y que no sea un día más escuchando la palabra. Amén. Tome asiento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Esto nos lleva desde el capítulo que hemos leído a Mateo 7, 13, 14. No lo busque. Quedemos ahí en Primera de Reyes. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la palabra y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Acá, en este caso, es el rey número 7. Desde que Dios comenzó a elegir y a llamar a reyes, algunos tuvieron el agrado de ser herederos del trono, pero otros no lo fueron. Veamos un poco de esta historia bíblica para ponernos en contexto de este mensaje que es fuego en el altar. En este caso, era levita, el último juez, sacerdote de Israel. Así fue Samuel, aquel hijo que su madre Ana lloraba desconsoladamente porque no podía quedar embarazada. Ana lloraba frente al altar porque era impuro, deshonesto que una mujer en ese tiempo no tuviera o no diera hijo a su esposo. Y en la cultura hebrea eso era una deshonra, y el marido podía rechazarla y conseguir otra mujer. Pero lloraba tanto Ana que el sacerdote, ¿hasta cuándo estarás ebria?, le dice la pobre Ana. Era una mujer desgraciada por no dar hijo a su marido. Pero le dice Elí, ¿cuál es el problema que tú tienes? No puedo tener hijo. Dice, mira, dentro de él, ve en paz, porque Dios te ha escuchado. Y justo 1 año después nace Samuel, y él es dedicado a Leví, o ser parte de Leví para ser sacerdote. Samuel, luego que hizo todo el aprendizaje de sacerdote, fue nombrado, y también se casó, tuvo hijo, y el arca fue primero secuestrado por los filisteos y luego fue entregado por la maldición que habían recibido ellos, fue entregado nuevamente a Israel. En este caso, el pueblo de los hebreos o Israel le fue a reclamar a Samuel que quería un rey como todas las naciones. Hoy en día tenemos presidentes
nuestra vida es Cristo Jesús. Él gobierna nuestra vida. En este caso, Samuel quedó muy triste, porque él pensaba que estaban rechazando a él, al juez, a Leví, al sacerdote, pero no. Estamos rechazando a Dios como el único Rey de Reyes. ¿A quién es un rey? Bueno, yo le doy, le dice Dios a Samuel. Da la casualidad que un joven de nombre Saúl pierde 2 burras y empiezan a buscar. Pero 3 días antes el padre manda a buscar y encuentra, pero se encuentra Samuel con Saúl, sin antes Dios haber hablado con Samuel que Saúl iba a ser rey. Este es el primer rey de Israel. Ahora veamos el séptimo. Acá era un hombre muy malo, porque su padre, Orní, había también ejercido como rey, pero en pecado total, como Acab. Allí en Samaria, que era el rey, fue visitado por Jezabel. Era un reino muy próspero, y Jezabel le había puesto los ojos, y no solamente los ojos, sino también los dientes, para clavarles en todo, en desear destruir al pueblo hebreo. Pero el rey Acab se vio envuelto en esa Jezabel, que también es sacerdotisa. Hermanos, si miramos y nos preguntamos cuántas religiones hay en el mundo, usted dirá, pero también hay demasiadas religiones. Pero voy a decir una cosa, dice Paul Washer, hay solo 2 religiones, una religión de obra y una religión de gracia. Nosotros estamos en una religión de gracia. ¿Y cómo se entiende esto? Solo la salvación es por gracia. Dios te perdonó, y dentro de este perdón, aunque no lo creas, hay letritas chiquitas. Estos días he hablado con los que vinieron con nosotros. Dios te da 2 cheques. El primer cheque es las pruebas, las luchas te pueden caer a ti. Pero también, segundo, las luchas y las pruebas del pecado que cometemos puede ser a nuestros más amados. Y de las 2 formas nosotros vamos a estar sufriendo, porque vamos a estar no solamente orando por nosotros en primer lugar, en segundo lugar por nuestros seres queridos. Gracias a Dios que hoy en día podemos reconocer que Cristo es nuestra salvación y nuestra gracia. Porque cuando Cristo llama, Él ya te transformó desde el principio de ese día que te llamó. Cambia tu ser, cambia tu mente, cambia tu actitud, y también cambia como aquella piedrita cuando éramos niños que tiramos en el agua y empieza a rebotar. Bueno, así es nuestra vida. Lo que estoy diciendo hoy, lo que usted está escuchando hoy, va a repercutir a nuestros seres queridos. Dios nos protege también a eso. Esto era lo que yo tenía que saber. Y como muchos sectarios y religiosos no entienden, el profeta Elías, uno de los que se salvaron, aparte de Elías, había escondido 100 profetas de la mano hostil de Jezabel. Pasamos al segundo punto. Primer pensamiento claudicante. Las religiones, aquellas que no tienen a Cristo como centro de oración como nosotros, tienen al líder, maestro, el sabio, el patriarca como centro manipulador, aunque muchos feligreses no lo entienden y no
de obras, porque siempre deben de hacer o dar algo a cambio para obtener lo que ofrece la religión o la intención de vida de turno y contentar a los feligreses. Si miramos el perfil de la religión de Jezabel, ella era sacerdotisa de Baal. Sus fieles acostumbraban a ofrecer a sus hijos, a niños, al dios Baal. Como referencia tenemos a Ruth, que era una moabita y tenía esta costumbre, y cuando conoció al marido, hijo de Noemí, quedó impresionada por el respeto que Dios tenía con las mujeres, con los hijos. Pero Jezabel, al ser sacerdotisa, era una mujer del dios de Baal y debía ejercer como tal con todos los sacerdotes, ya que era la costumbre y la tradición de esa religión. Si fuéramos en los 450 profetas que tomaron el becerro, como nos leyó nuestro estimado pastor, dice el texto que pasaron desde la mañana al mediodía saltando, gritando, incluyendo, se flagelaban, se cortaban entre sí para que el Dios lo escuchara. ¿Acaso hoy nos pasa lo mismo? No se flagelan, pero la cantidad de tonterías que hacen las religiones. Cuando llegó el mediodía, empezó a burlarse Elías porque no había señal de nada. Y aparte con el calor agobiante y la pérdida de tiempo de Elías y de todos los presentes, incluyendo a los fieles, entre comillas, del pueblo de Baal. Y no olvidemos también la paciencia del pueblo de Israel, ¿no? La idolatría era el diario vivir de la época y nadie se asombraba por ello, y esto incluía en la realidad de la vida de Acab, Jezabel y el alrededor del profeta Elías. Hoy hay este tipo de idolatría, o está maquillada con otras formas. Hay algunos cristianos, entre comillas, muchos esconden su idolatría, donde se puede ver un abanico de formas que se pegan a estos cristianos, que no son verdaderos. ¿Cuál puede ser? Puede ser esto. Este también es un medio del ataque del enemigo, del diablo, de Satanás, a la persona cristiana verdadera, pero también nos dice la palabra a cada uno de los verdaderos cristianos: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Hermanos, el diablo hace más de 2000 años que está atado. Podrá ladrar, hacer morisqueta, pero no puede tomar a nadie que es llamado y escogido por Cristo. Puede enviar a sus matones a matarnos, enviar a sus mentirosos a incitarnos a mentir, a robar la paz para que no tengan paciencia para enfrentar todas las circunstancias que estamos pasando, que podemos pasar, o capaz que no estamos pasando nada. Estamos pasando un remanente tan lindo que Dios nos está bendiciendo, y gloria a Dios por eso. Él es fiel. Él está en la gloria porque Cristo pelea por ti y por nosotros. Seguimos en el capítulo 18 del Primera de Reyes. Como no pasó nada y el tiempo pasó, vale la redundancia, Elías retoma la palabra, siendo el único profeta de Israel. Él lo que hace, no se olvida que el hombre batalla,
persecuciones a los que eran adorados a Dios en ese tiempo. Murieron muchísima gente, hermanos, por causa de Cristo. Capaz que leemos el Antiguo Testamento y no vemos a Cristo, pero sí, es el Mesías. La tierra estaba seca, ni una hierba había en toda la región de alrededor de Samaria en kilómetros. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se apartó de Dios. Así es, hermanos. El pueblo hebreo se apartó de Dios, no Dios de nosotros. Él nos sostiene, pero nosotros miramos y deseamos, porque somos naturales, somos pecadores. Todavía no estamos glorificados, porque cuando Él venga y en su gran misericordia nos sostiene, Él nos va a llevar. Puede ser en 2 ocasiones. Quizás Dios me lleve hoy a su gloria o en su segunda venida. Amén. ¿Acaso no conocemos los hechos que hizo por parte de Moisés cuando lo sacó de Egipto, pasó por el Mar Rojo? ¿Acaso no convirtió el agua amarga en dulce solamente con una ramita? Cruzó el río Jordán Josué con el pueblo, pero todo por mandato de Dios, instrucción de Dios. Conquistaron Canaán. Con tanta referencia, ¿por qué se apartaron de Dios el pueblo hebreo, habiendo muy pocos profetas como Elías en tiempo del rey Acab? Esto ocurre porque al no vivir esa secuencia de historia, pensamos que son solamente fábulas. Quizás pregunte aquí, nadie se pone de pie, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios hizo algún milagro en nuestras vidas, una sanidad? O en una circunstancia Dios suplió esa necesidad. No teniendo trabajo, quizás Dios suplió esa necesidad. ¿Acaso Cristo no te está sosteniendo? Cristo nos sostiene cada día. Tercero, segundo pensamiento claudicante. Acá viene la parte de Elías. Elías, como otros profetas, vivió una época muy decepcionante para su persona, pero su misión no era hacer la suya, sino restaurar la fe de Israel con Dios. Cristo lo hizo universalmente para toda la humanidad. Vino a la tierra, murió por nosotros, sufrió por nosotros, derramó la sangre por nosotros, limpiándonos de todo pecado, que nosotros no éramos merecedores de nada. Nada. De nada. Amén, Señor. Cristo murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Primero, anticipando la sequía, Elías le anuncia al rey Acab que no llovería en Israel durante 3 años y medio hasta que Dios lo dirigiera. Se refugió en el arroyo Guarey. Durante la sequía, Elías fue refugiado, y no solo eso, sino que también fue alimentado por los cuervos. Sí, por los cuervos. Y esto es una paradoja para los judíos en el tiempo de Dios, de Cristo, como los cuervos sin necesidad algo impuro. Pero eso sería otro tema. Hubo milagro en la casa de la vida secreta de Sidón, donde la mujer le preparó la torta, un pan abajo de la ceniza, y ahora me muero. Pero no,
Elías dijo que la harina y el aceite no dejaba de producir. Inclusive resucitó a su hijo habiendo muerto. Elías no fue un proyecto de la casualidad, y esto es para cada uno de nosotros también. Nació, fue elegido y escogido para ser un profeta en ese tiempo. No era soplar y hacer botellas, sino que trató de salvar a la nación de su idolatría y maldad. Fracasando en esto, no, anunciaron a la nación que sería destruida, pero no destruida del todo, iba a quedar un remanente que seguía salvo. Del medio de este remanente vendría el Hijo de Dios, Cristo, que iba a nacer, que iba a exculparnos de toda herencia. Hermano, cada profeta de la Escritura tenía un propósito, era reconciliar, decimos nuevamente, con Dios al pueblo. En Elías encontramos una fidelidad a los mandatos de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamado de la tiniebla a la luz admirable. 1 Pedro 2, 9. En el verso 30 de 1 Reyes 18 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová. Este texto leído nos habla de que Cristo, hermanos, Dios reconstruyó el altar. Nace Cristo, Él vino 100% hombre, 100% Dios, porque Él reconcilió al hombre con el Padre, con Dios. Sigue diciendo el texto de 1 Reyes 18:30, 32. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que hubiera 2 medidas de grano. Esto significa la gratitud y la providencia de Dios de parte de Elías, y esto nos lleva a hacerlo también. No estoy hablando del grano, sino nuestra actitud que lo pone al Espíritu Santo en nosotros para hacer y cumplir lo primero que hablamos. Verso 33 de 1 Reyes 18. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Aquí nos lleva a Isaías 53, 1 al 9. Isaías 53, del 1 al 9. Refresquemos un poco la garganta. Dice así: ¿quién ha creído en nosotros, en nuestros anuncios, y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sí, atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Verso 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus legisladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén, Señor. A su nombre. ¡Gloria! ¿Acaso usted no se emociona por eso? Amén, Señor. ¿Eh? Amén, Señor. Pablo me decía, bautista reformado, sí. Pero cuando el Espíritu empieza, no podemos hacer nada, ¿no? Sigue diciendo en el verso 34 de Primera de Reyes 18, para terminar. Llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado el agua la sangre. Cuando leemos este pasaje donde el profeta Elías cumple un ritual diferente, y esto era para que los presentes, tanto de Baal, los profetas, los feligreses, pero también el pueblo hebreo, supieran que Dios era omnipotente, omnisciente, y donde Elías obedeció los dichos del Señor. Podemos decir que el agua es el símbolo de la purificación, de la limpieza que saca aquello que está sucio en nosotros, pero también es el Espíritu Santo. También de la Trinidad podemos decir, porque derramó 3 veces: Dios Padre, Jesús, el Mesías, y en tercer lugar el Espíritu Santo. Hay comentaristas que afirman que las 3 veces pueden ser las veces de que Cristo sopló en los discípulos al Espíritu de Dios. O sea que el Espíritu Santo no había venido cuando estaba Cristo. Ascendió cuando Cristo fue a la gloria. Ahí sí, cada uno de los discípulos, más de 120, recibieron esa paloma, ese fuego. Verso 36 de Primera de Reyes 18. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios e Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En Cristo tenemos todo. Cuando digo todo, es todo. No nos hace falta nada, hermanos, nada, porque Él suple cada una de las necesidades, y cuando no nos da es porque no nos conviene lo que pedimos, porque pedimos mal. En este texto nos asemeja a la oración de Cristo, lo que nos dice que Elías es algo semejante, ese dicho que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 11, 41 al 42.
Cuando me puse a buscar el tema, que justo le había preguntado a Pablo, podríamos decir que hay solamente 2 o 3 eventos, aparte de este, de fuego en el altar. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Lucas 9:54. El fuego de Dios cayó y consumió todo a su paso. Así sigue Primera de Reyes 18:38 y leo: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y podríamos decir: Cristo es el Señor, vive eternamente y para siempre. Cristo es el Señor y vive eternamente y para siempre. El fuego cayó también en el día Pentecostés, en cada uno de los discípulos que oraban, ayunaban para esperar el Espíritu Santo, porque Cristo estaba a la diestra del Padre. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron Elías al arroyo de Sison y allí lo degollaron. Luego de los versículos 38 y 39 nos queda otra cosa que aceptar la gran y el poder de Dios. Hermanos, una mejor pregunta: ¿cuál de las 2 religiones elegiría usted? ¿La religión de obra? ¿La religión de gracia? La primera, no hay fuego ni para ver en la oscuridad. La segunda, el fuego purifica todo tu ser y tiene vida eterna con Cristo. ¿Qué camino vas a tomar? Cada acción que usted hace no es una inercia, es algo que ya Dios puso en cada uno de nuestros corazones. Cuando esto surge es porque Cristo lo hace. No hay problema que Cristo no pueda solucionar. Y si hay algún profeta de Baal haciendo mal, no dudes, no tengas temor. Tarde o temprano, los secuaces de Satanás caerán como una saeta en el fondo del mar. Elías era hombre sujeto a pasiones, dice Santiago 5:17, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Esto es porque tenía temor de Dios. El temor no es hacer reverencia, sino obedecer a lo que está escrito en la Escritura. Fuera de ella nada, dentro todo. Y termino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según Timoteo 3:16. Cristo nos tiene en sus manos y debajo de su mirada, y porque el fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque podemos abrirla, escudriñarla, pero también, Señor, aprender más de tu poder, escrita para los antiguos testamentarios, pero también a nuestra actualidad. Oh Señor, gracias, por cada vez que leemos tu palabra es viva y eficaz en nosotros y que podemos poner por obra porque tú estás ahí, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar, entender, comprender y situarnos también lo que es en el personaje de Elías, pero también, Señor, en cada una de las situaciones que podemos estar pasando y que tú nos haces pasar para que podamos sobrepasar las pruebas y las luchas por medio de tu
fuerza, Señor, ese fuego que está dentro de nosotros, que es por medio de tu Espíritu Santo, que aviva cada día por medio de tu palabra. Señor, bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y aquellos que están oyendo tu palabra. Señor, gracias por cada una de las necesidades.